Autoridades actualizan datos sobre los daños provocados por la tormenta Julia y oficializan número de fallecidos. Además, dicen que las lluvias seguirán por 72 horas más. Tormenta Julia dejó a cientos de personas incomunicadas y miles de afectados en Izabal. Nos vamos hasta el lugar para una actualización sobre la situación. Suchitepeques es otro de los lugares que sufrió el embate de la tormenta Julia. Tenemos a un enviado especial en el lugar para una actualización. Las fuertes lluvias que se registraron este día causaron la crecida del río Cabón, lo que provocó el colapso de Semuc Champey en Alta Verapaz. Captan en video el momento en el que una mujer escapa de su vehículo minutos antes de que este quedara sumergido en Huehuetenango. Tragedia en Venezuela, al menos 36 muertos y más de 50 desaparecidos por deslave en la ciudad conocida como Las Tejerías. Crecida de una quebrada arrasó con todo a su paso. Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes, un día cargado de mucha información. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Bien lo has dicho, un día que ha sido difícil para Guatemala, para todos los guatemaltecos, pero tenemos que reportar a ustedes la información. Vamos de inmediato, comenzamos. Bueno, vamos de inmediato a hablar precisamente de este tema que nos preocupa a todos, la tormenta Julia, que golpeó a Guatemala y que provocó grandes daños en diferentes puntos del país, por lo que esta noche el presidente Alejandro Yamatei actualizó la información sobre el estado del ciclón. ¿Qué nos espera para los próximos días? Muy importante. Nuestro compañero Carlos Kestler se encuentra en las instalaciones de la Conred y nos tiene todos los detalles. Carlos, te saludamos. Buenas noches. María Luisa, Alberto, buenas noches. La conferencia de prensa fue brindada aquí en las instalaciones de la Conred por el presidente Alejandro Yamatei y las autoridades del INSIBUME y, por supuesto, de la Conred. Julia ya no es ni una tormenta ni una depresión tropical. Ahora son los remanentes, según confirmaron las autoridades, los que permanecen en el territorio nacional, pero que ya están saliendo de nuestro país. Pero a pesar de eso, la advertencia está clara. Las lluvias de las próximas horas aún podrían representar peligro para diferentes puntos del territorio nacional, especialmente en la franja transversal del norte, esto es de los departamentos de Huehuetenango, pasando por Quiché, Alta Verapaz y hasta Izabal. Escuchemos al director del INSIBUME. Nos acaban de informar de que el ciclón tropical ya ha sido degradado a remanente. Cuando hablamos de remanente quiere decir de que ya son los últimos vestigios que tiene el ciclón tropical y lo que nos deja es bastante humedad. Esto no quiere decir que estemos bajando la guardia. Les pongo un ejemplo muy claro. Iota también cumplió con ser un remanente y fue uno de los ciclones que nos impactó bastante, aún con ser remanente. Y una de las preguntas que se plantean los guatemaltecos es hasta cuándo van a durar las lluvias en el territorio nacional, y según lo que anunció el presidente Alejandro Yamatei, podrían durar alrededor de 72 horas más. Esto podría ser hasta el jueves de esta semana. Escuchemos sus declaraciones. Lo que más preocupa ahorita es el remanente del agua, que como ustedes lo vieron, para las próximas 72 horas se esperan lluvias muy copiosas en algunos lugares en donde vamos a llegar a tener pues una cantidad muy por arriba de lo normal en una época lluviosa, en un terreno que ya está saturado y con probables inundaciones, como ya las estamos viendo en gran parte del territorio nacional. Y aunque Julia ya está saliendo del territorio nacional, el impacto ya es visible desde hoy. Hablemos un poco acerca de los daños que ha dejado este ciclón tropical. Primero, en la parte material, las autoridades contabilizan al menos 80 escuelas afectadas, 2 puentes completamente destruidos y al menos 47 carreteras alrededor de todo el país con diferentes tipos de daños. Eso en la parte de la infraestructura, pero ahora en la parte humana, quizás la más importante, las autoridades suman al menos 14 fallecidos por este desastre natural. De estos 14, 5 murieron en Panzós, Alta Verapaz, a causa del colapso de 2 viviendas.
8 en Santa Eulalia, Huehuetenango, a causa del deslizamiento de un pedazo de tierra en ese poblado, y además una persona adicional, miembro del ejército, un soldado activo del ejército, también falleció mientras se dirigía a la comunidad de Chianta en Huehuetenango para proveer ayuda humanitaria a las personas que vivían ahí. Esto, según el reporte preliminar, fue mientras cruzaba un río. Escuchemos a las autoridades. El soldado de primera Kalel Choc era integrante de una patrulla que se dirigía a la aldea Michlaj en Chantla, Huehuetenango, para asistir a algunas personas que se encontraban aisladas por las lluvias y las crecidas de los ríos. Sin embargo, durante el cruce de uno de los ríos en la región, algún objeto que viajaba en la correntada de agua reventó el cable al cual estaban asegurados y la correntada de agua arrastró al soldado de primera Kalel Choc. María Luisa y Alberto, y también les quería recordar un detalle muy importante acerca de este invierno que está azotando a Guatemala. En los últimos 40 años, la temporada de lluvias de este 2022 ya se posiciona, según los expertos, como la cuarta más fuerte, la cuarta más alta. Así que es una invitación para todos los guatemaltecos a resguardarse y tomar las medidas de precaución ante las lluvias que, como lo decía el presidente Alejandro Yamatei, podrían persistir en todo el territorio nacional durante las próximas 72 horas. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Gracias, Carlos, por ese reporte. Nos quedamos con ese mensaje que bien dices tú, precaución es lo que tenemos todos que tener ante esta situación que vivimos. Por cierto, ante la emergencia, el presidente Alejandro Yamatei informó que en Consejo de Ministros se tomó la decisión de declarar estado de calamidad. Según el mandatario, este tendrá vigencia por 30 días para implementar medidas urgentes con el objetivo de salvaguardar la vida de los guatemaltecos. Bueno, el día de hoy en el Consejo de Ministros hemos decretado el estado de calamidad, el cual está siendo enviado en 1 hora, 2 horas al Congreso de la República para que se reúna en los próximos 3 días, como manda la Constitución Política de la República, para que lo apruebe o influye. Es de hacer notar que los daños que se están ocasionando por Julia en toda Centroamérica y especialmente en Guatemala son copiosos. Esperamos lluvias muy fuertes. Ya tenemos prácticamente inundaciones, tenemos personas soterradas, tenemos ya 7 puentes afectados, tenemos carreteras dañadas, tenemos gente sin energía eléctrica y los efectos más grandes se van a dar en el transcurso del día de hoy. Y el remanente de lluvia que nos quedará será de aproximadamente 48-72 horas después, con probabilidad de inundaciones en la mayoría de las cuencas de los ríos del país. Por lo tanto, de nuevo el llamado a todos aquellos que viven cerca de las riberas de los ríos, que por favor estén atentos, busquen tierras altas y especialmente busquen los albergues, en donde hay 1.858 albergues identificados para que puedan acercarse, donde puedan ser atendidos, donde podamos dar alimentación en tanto las aguas bajan. Bueno, y ante esta disposición del presidente Alejandro Yamatei, el Congreso de la República convocó a una sesión plenaria para mañana martes 11 de octubre. El único punto en agenda es aprobar o improbar el estado de calamidad. Si los diputados lo pasan, continuará vigente durante 30 días luego de su publicación en el diario oficial. Aunque las bancadas afines a la alianza oficialista acuerpan esta medida, algunos diputados opositores la critican porque a su criterio facilita la corrupción en las compras de emergencia. Y seguimos con la información porque a bordo de lanchas, miles de afectados por el paso de la tormenta Julia en Morales y Zabal debieron lidiar con las inundaciones. Además, decenas de viajeros y comunitarios permanecieron varados a causa de la situación. El relato lo tiene Henry Montenegro. Una lancha es la única forma en la que las personas que habitan Morales y Zabal pueden movilizarse, esto luego de las precipitaciones que provocaron inundaciones el fin de semana. Las lanchas y los convoyes se convirtieron en la única alternativa para cientos de comunitarios de Morales y Zabal que quedaron atrapados tras las lluvias dejadas por Julia, la tormenta que causó destrucción en la región. Los problemas para los comunitarios y viajeros comenzaban en el kilómetro 240 de Morales y Zabal. Ahí por horas permaneció una kilométrica fila de tráileres que buscaba llegar a Puerto Barrios y algunos vehículos lo intentaban pero fallaban en el intento. Yo vine aquí a las 3 de la mañana, 3 en punto de la mañana. ¿Y no había paso? No, el río estaba más crecido. De hecho, estaba lloviendo. Lloviendo desde la zona 1 de la capital, desde Villanueva. Todo el camino llovía, pero fuerte, de Amates para acá. De hecho, en Amates había neblina, no se miraba nada. ¿Usted utiliza regularmente esta ruta, entiende? Sí, cada fin de semana yo viajo, me vengo el día lunes de madrugada y regreso el día viernes en la tarde.
Para llegar a Morales y Zabal debimos realizar el viaje. Esta inundación es de aproximadamente 1 kilómetro, tomando en cuenta que fue provocada por las precipitaciones que se registraron en Morales y Zabal a causa del paso de la tormenta Julia. Pasando el trayecto, el entorno cambia y muchos negocios lucen abandonados. La razón, las personas que trabajan en el lugar son residentes de Morales y las inundaciones no les permitieron llegar a sus trabajos. Esto provocó que no hubiera disposición de gasolina en algunos puntos de servicio y tampoco productos como agua pura. Algunas personas se nos acercaron y nos preguntaban si llevábamos agua para comprarla, ya que en el lugar no había. Lo que pasa es que hoy los empleados no vinieron en este supermercadito y el otro que está enfrente. Y las gentes que venden aquí en la gasolinera no vinieron porque no pueden salir de Morales, que está inundado, el municipio de Morales ahorita está inundado. Las dos entradas. En otros sitios los negocios no aceptaban pagos con tarjeta y preferían solo el efectivo debido a la emergencia. Al llegar al casco urbano, las lanchas son la única opción para trasladarse. En la comunidad hay distintos criterios. Algunos prefieren salir por precaución, pero otros optan por esperar, ya que se han acostumbrado a los efectos de las lluvias que provocan inundaciones. Totalmente, desde allá un poquito más para acá del puente de Oneida, lo que es toda esta cordillera, hasta la vueltecita allá, lamentablemente se sufre esas consecuencias por lo bajo y por la cercanía del río Motagua. Como que se llega a adaptar, digo, porque casi que todos los años, es raro el año que no llena el Motagua, pero hay veces que llena bastante y poco, ¿verdad? Durante la emergencia, más de 1,000 personas fueron evacuadas y trasladadas a albergues, principalmente de Morales y Puerto Barrios, que son las zonas más afectadas por Julia. Con imágenes de Esvin García y María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y allá continúa nuestro compañero Henry Montenegro y a esta hora nos vamos a enlazar con él. Él, como hemos dicho, está en Morales y Zabal. Así es, nos tiene otro relato de cómo es el panorama allá en Morales. Vamos a escucharlo. Compañeros en el estudio, muy buena noche. Continuamos desde acá, Morales y Zabal, uno de los departamentos más afectados por el paso de la tormenta Julia, la cual ya se ha degradado. Sin embargo, ha dejado caos, así como también miles de personas afectadas, pero sobre todo inundaciones, que aunque este día ha disminuido la lluvia en el sector, aún continúa la presencia de estas inundaciones que impiden aún la libre movilización de las personas, principalmente para ingresar a este lugar. La situación es complicada, tomando en cuenta que aproximadamente a eso de las 6 de la tarde salió desde el centro urbano de Morales el último convoy que podría trasladar a las personas, tomando en cuenta que aún en la altura del agua no permite el que las personas se puedan movilizar de forma libre y por lo tanto deben hacerlo a través de un vehículo doble tracción o bien un tráiler. A esa hora fue que finalizó el último traslado que se hizo, sumado también a que a esa hora las personas que utilizaron sus lanchas para trasladar personas ya no lo hicieron, tomando en cuenta la situación. Sin embargo, las personas continúan acá y muchos de ellos aseguran que cuando pasa un huracán o pasa algún fenómeno meteorológico ocurre esto, el de las inundaciones, y sin embargo, pese a que baje el agua, aún continúan con la preocupación de que esto vuelva a ocurrir. Nosotros continuamos desde este lugar y pasaremos la noche e informaremos acerca de lo que ocurra desde Morales y Zabal. Con imágenes de Esvin García y María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Muchísimas gracias, Henry, por ese reporte. Estaremos atentos a toda la información que tenga desde el lugar. Bueno, continuamos. Y nubosidad y llovizna son los remanentes que la depresión tropical Julia dejó en Quetzaltenango. En el lugar, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED, monitorea los municipios del Altiplano y la Boca Costa. Las coordinadoras municipales para la reducción de desastres de los 24 municipios de Quetzaltenango permanecen en alerta ante la intermitente llovizna que afecta a gran parte de esta región del país como rezago de la depresión tropical Julia. Hasta el momento pues no se ha tenido ninguna incidencia derivado de ello, a pesar de que hace algunas horas estuvo lloviendo con lluvias principalmente leves. La CONRED también monitorea la lluvia en la zona volcánica en los alrededores del Santa María y Santiaguito. No se descarta, por supuesto, la actividad como tal de las desgasificaciones del volcán Santiaguito, porque este ya es un patrón normal que ha presentado el volcán Santiaguito.
La estación meteorológica del Insibume en Quetzaltenango monitorea el mal tiempo que dejó Julia. La temperatura actual la tenemos a 14 grados centígrados, la más baja que se registró de 12 grados, que es la mínima, ¿verdad? Hemos tenido viento noreste con velocidades que están más o menos entre los 18 y 20 kilómetros por hora. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Maynor Toc. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta. Mire, y 5 municipios del norte de Quiché fueron los más afectados debido a las intensas lluvias provocadas por la depresión tropical Julia. Varios ríos se desbordaron y se reportan derrumbes en diferentes carreteras de ese departamento. Los municipios del norte de Quiché fueron los más afectados por las lluvias provocadas por la depresión tropical Julia, pero también hay reportes de daños en Joyabaj y Chichicastenango, municipios del sur y del centro del departamento. Se informó de desbordamientos de ríos en Ixcán, Nevaj y San Juan Cotzal, lugares en donde se tuvieron que albergar a 27 personas. Pero son miles los afectados. Podemos mencionar los 3 municipios del área de Xil, Cotzal, Chajul y Nevaj, los 2 municipios que tienen también que ver con la zona reina, Uspantán y Chicamán. De igual manera por el tema de la crecida del río Negro, el municipio de Zacapulas, por la ubicación geográfica y la saturación de suelos que se ha tenido en los últimos días, también los municipios de Chichicastenango, de Joyabaj. El Centro de Operaciones de Emergencia se instaló en la sede de la Cruz Roja en Santa Cruz del Quiché. Las autoridades de gobernación expresaron que el departamento no cuenta con bodega de la Conred, por lo que los requerimientos de ayuda se tienen que canalizar hasta Huehuetenango para que lleguen al departamento. En su momento, pues estamos preparados para movilizar los recursos de Huehuetenango aquí hacia los puntos que sean necesarios, pero sí hay recursos, solo que están ubicados en la regional que es en Huehuetenango. Además, se reportan derrumbes en la carretera de Chiché, Quiché, a Tecpanchi, Maltenango, así como en Uspantán y Chajul. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó. Y seguimos en Quiché porque 20 familias se fueron evacuadas de la aldea Río Blanco en Zacapulas por las inundaciones provocadas por el Río Blanco como resultado del paso de la depresión tropical Julia. Los bomberos voluntarios y la Cruz Roja trabajaron por varias horas para poder trasladar a las personas a un albergue municipal. Otros vecinos se albergaron con familiares y amigos. Mientras, los bomberos municipales departamentales evacuaron a 5 familias de La Pedrera, Cunén, Quiché, esto en prevención a deslaves que generalmente se registran cuando llueve demasiado en ese sector. Las familias fueron trasladadas a un albergue municipal. Los cuerpos de socorro están al pendiente de lo que pueda pasar por la noche, ya que en esa región del norte de Quiché continúa lloviendo. Bueno, desde ayer domingo por la tarde se cerró el Badén ubicado en el kilómetro 154 de la ruta Jacobo Arbenz Guzmán, jurisdicción de Gualanzacapa. La creciente del río provocó que el caudal pasara sobre el Badén e imposibilitara el paso a los conductores. Por ello, se ha habilitado un doble carril en el puente Bailey. Hasta ahora, la tormenta tropical Julia no ha provocado daños mayores en el departamento. Sin embargo, se espera que el caudal del Río Grande y Motagua aumente. Y en otro punto del país, en Huehuetenango, se han reportado 54 incidentes. Lo más grave es la muerte de 8 personas, entre ellas varios niños y un soldado. Hay derrumbes en las carreteras, comunidades inundadas, poblaciones completas quedaron aisladas. Este es el recuento hasta esta hora. Por este lado, pues por el puente de Yulchen, señoras y señores. Acá en la parroquia San Juan Bautista estamos viendo a las personas que ya están afectadas. Relatos como estos abundan en redes sociales, desde el lugar más alejado de la cabecera hasta el más próximo. El paso de la depresión tropical Julia ha dejado muertos en Santa Eulalia, donde personal del ejército evacuó heridos para recibir asistencia médica. Las principales carreteras están bloqueadas por derrumbes, mientras pilotos que arriesgaron su vida al intentar pasar por riachuelos son auxiliados, como esta mujer que estuvo a punto de quedar atrapada en Paquischantla. No cruce corrientes de agua, no lo haga en motocicleta, no lo haga en vehículo de 4 ruedas. Si está cerca de un río, por favor aléjese, porque esto puede traer problemas. Daños a cultivos tenemos ya registrados en Santa Eulalia y tenemos registrados en el municipio de
San Juan Ixcoy. En San Juan Ixcoy, el párroco, con ayuda de feligreses, habilitaron un albergue en la Iglesia Católica. En Soloma, otro de los municipios más afectados, son más de 100 viviendas las que resultaron afectadas por las inundaciones. En Aguacatán, las lluvias en los Cuchumatanes provocaron correntadas en el río Seco y río San Juan, lo que ha dañado cultivos y provocado cuantiosas pérdidas. Las autoridades afirman que lo peor aún está por llegar, por lo que deben evacuar en caso de ser necesario para no exponer la vida. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Bueno, y las lluvias de la depresión tropical Julia causaron que en el trayecto entre los llanos de San Miguel y Paquís, Chiantla, un río que se formó por el agua pluvial provocara zanjones en la ruta, lo que hizo que una mujer quedara atrapada en su camioneta, de donde pudo salvarse de milagro gracias al apoyo de otros viajeros. La mujer se subió al techo del vehículo, el cual quedó sumergido, y momentos antes que el agua se llevara la camioneta logró saltar y ponerse a salvo. Autoridades se recomendaron no cruzar estos ríos, pues pueden ser fatales. Impresionantes imágenes. Mire, y el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de San Marcos registra una vivienda afectada y varias caídas de árboles por lluvia registradas a causa de la depresión tropical Julia. En las últimas horas se han registrado vientos y lluvia entre leve y moderada en el departamento de San Marcos, lo que ha generado caída de árboles en varios puntos y una vivienda afectada, según datos brindados por las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental. La situación actual es lluvia en todo el departamento. Tenemos ahorita 2 incidentes. El día de ayer, la caída de un árbol en el casco urbano de San Marcos, que fue en el Palacio Maya, y otra caída de árbol en la aldea Corinto del municipio de San Lorenzo, el cual afectó a una vivienda. Ya se coordinó con las autoridades municipales para la respuesta inmediata y poder ver cómo se encontraban la familia. Me reportaron de que no había ninguna persona lesionada, solo daños materiales en cuanto a la vivienda. Las instituciones estatales, bomberos y socorristas han coordinado acciones para enfrentar las emergencias registradas por la depresión. Se busca desplazar maquinaria de la zona vial 9 hacia lugares vulnerables. Sin embargo, existe atraso en la adquisición de combustible para las maquinarias. Estamos coordinando eso, ya la empresa que licitó ya fue acreditada, ¿verdad? Que son los que nos van a proveer el combustible. Se esperaría que en estos días estemos recibiendo la dotación acostumbrada, ¿verdad? Para época de emergencias o época de lluvia, ¿verdad? Las instituciones monitorean los 30 municipios de San Marcos para utilizar edificios comunitarios de albergues, de ser necesarios, según se indicó. Para Noticieros Guatevisión reportó Cristian Cas. Aún no inicia la contienda electoral, pero algunos políticos ya corren hacia la meta. Acá estamos en el mercado central. Amigas y amigos. Un saludo a todos mis amigos y mis amigas. Reporte especial, la carrera digital por el poder. Lunes 10, 21 horas, por Noticiero Guatevisión. Bueno, es importante informar a esta hora que por la emergencia que se vive en el país nos vimos en la obligación de cambiar la publicación de este reportaje para el próximo lunes 24 de octubre. Así es, para que usted se entere de lo que sucede en este momento, pero por supuesto que lo invitamos a que siempre continúe en la señal de Guatevisión porque hay mucho más. Y continuamos con más información y en este momento nos vamos a trasladar hasta Suchitepeques con nuestro compañero Fernando Cabrera. Él se ha dado a la tarea de conversar con algunos de los damnificados por el paso de la tormenta Julia en el lugar y lo escuchamos. Adelante. A todos en el noticiero de las 21 horas y que están viendo esta transmisión. Nos encontramos en la línea B8 de San José La Máquina en Mazatenango, Suchitepeques, donde lamentablemente a causa de las fuertes lluvias que se registraron justamente en este sector, se encuentran algunas viviendas totalmente inundadas, derivado a que el río ha crecido, un río que se encuentra cerca de acá ha crecido y esto ha causado bastantes daños en este lugar. En la vivienda que yo me encuentro, como se podrán observar, el agua está totalmente, me podría llegar más o menos, y lo voy a pedir a Roberto que muestre más o menos por dónde me está llegando el agua, es dependiendo de los lugares donde yo me encuentre, el agua podría estar creciendo
casi llegando, podría decirse, a 1 metro, o en algunos lugares está llegando hasta la cintura. Por lo tanto, aquí nos encontramos con el propietario de esta vivienda para que nos comente un poco de lo que está sucediendo en este lugar. Buenas noches para Noticiero Guatevisión. ¿Cuál es su nombre? Aquilino Siquín Batres. Ajá. Aquilino, ¿esta es la primera vez que sucede este tipo de cosas? La primera vez. Lamentablemente que ha pasado muchos casos aquí, lo que es el stand, lo que es el Meche, todo eso, pero no ha pasado en estos casos. Entonces, prácticamente hasta ahorita estoy viendo estos casos que están pasando aquí, está prácticamente sucediendo, pues entonces yo no estaba cuando en esta cosa que yo vine, yo ya vi que todas mis cosas estaban evacuadas, no sé si por la gente y todo eso, porque yo trabajo y todo eso y miro mis situaciones, pero entonces aquí gracias a la gente que todavía me están acudiendo, pues entonces es primera vez que me está acudiendo esto. Ajá. Aquilino, ¿podríamos dar una vuelta por donde Exactamente. usted vive para mostrar más o menos un poco, Ajá. digamos, de aquí de su vivienda, más o menos, qué fue lo que usted ha perdido? Hasta allá lo que he perdido, mire, primer lugar mis animales, con mi señora, mis animales y todo eso que es las siembras que yo tenía allá y todo eso, y mis árboles que yo siempre le he mantenido para producción de vigas, todo eso, va. Entonces es lo que yo he perdido, pues, ajá. Vamos a avanzar un poco y para que Roberto pueda mostrar un poco lo que está pasando acá. Roberto, mucho cuidado porque aquí está un poco más... Aquí le va a llegar hasta por acá, porque ahí es más inundado, perfecto. Entonces ahí no le puedo explicar, decirle no, vaya, no. Aquí es donde yo mantengo todas mis cosas, exactamente. Cuando usted se refería al perder ganado, más o menos, ¿de cuánto estamos hablando monetariamente? Monetariamente estamos hablando de unos 7,000 quetzales por ganado. ¿Ganado que usted utilizaba para...? Yo, exactamente, utilizándolo ganado, ajá. Y digamos, ¿cuántas personas viven aquí? ¿Cuántos integran? Solo mi familia, que es mis hijos, mi mujer y yo, mis hijas y mi mujer. Somos 7 y con todo, prácticamente con todo, somos 10. Somos 10. Ajá. Más o menos, ¿qué pérdidas son las que tuvieron? Porque lograron sacar algunos de sus objetos, pertenencias personales que tenían acá adentro, pero supongo yo que veo un colchón aquí, ¿eso también lo perdieron? Lo perdimos y prácticamente perdimos lo que está dentro de la casa, mis animales, todo eso fue pérdida para nosotros, pues, exactamente. Los cilindros y todo, ajá. ¿Y ahora qué sigue? Ahora, luego de esto, ¿cuál es lo que usted pide tanto a las autoridades o tal vez cuál es la solución más viable que usted podría encontrar? Mire, lo más viable, lo que yo puedo encontrar es que alguna ayuda que me pueden utilizarme para mí, si pudieran darme una ayuda, pues exactamente, yo los felicito, les agradecimiento, todos para toda persona, pues no. Ajá. Veo que todavía están sacando algunos objetos de su casa, ¿qué es lo que están sacando? Están sacando mi ropa, están sacando unos objetos que lo más necesario, pues, pero lo más necesario ya prácticamente ya se arruinó, pues, entonces prácticamente yo quisiera pues que me ayudaran en algo. Ajá. Muy bien, Aquilino, vamos a, si me lo permite, voy a dar un par de vueltas aquí dentro de su hogar para mostrar un poco lo que está pasando aquí. Como podrán estar observando, esta es la vivienda de Aquilino y su familia, donde aquí él vivía junto a sus hijos y su esposa en este lugar. Como están observando, ahí debajo de esa litera se encuentran algunas aves de granja que ellos han tenido que resguardar ante las fuertes lluvias que se han incrementado en este lugar. Así como él lo mencionaba, llegó a perder parte de su ganado, de lo que tenía, sus animalitos que tenía aquí, él derivado a las fuertes lluvias. Vamos a mostrar un poco de lo que está de este lugar. Como podrán estar observando, aquí se encuentra aún ropa que ellos están tratando la manera de sacar de esta vivienda para que no se les pueda arruinar, debido a que ellos ya han tenido que sacar muchas cosas. Sin embargo, como él lo mencionaba, sí tuvieron algunas pérdidas personales, que es algo que para él tiene mucho valor y tendrán que buscar la manera de poder salir adelante nuevamente, debido a que el agua llegó totalmente a casi donde se encuentra casi en la parte de abajo de la cama. Como pueden estar observando, hasta tuvieron que poner algunas piedras para elevar un poco más la cama y que el agua no los afectara. Lo volvemos a repetir, son personas que
lamentablemente aquí se encuentran derivado a las fuertes lluvias en un problema por la fuerte inundación que entró en todo este sector. Por lo tanto, nosotros vamos a estar llevando más información tanto en las redes sociales de Prensa Libre y también de Guatevisión para que usted se esté informando y también de ver de qué manera ustedes pueden apoyar a estas personas que lamentablemente perdieron bastantes cosas dentro de sus hogares por la inundación que se encuentra en este lugar por la depresión tropical Julia. Con esta información y con imágenes de Roberto López, yo regreso a Estudios Centrales. Reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Gracias, Fernando. Siempre la recomendación para ti, para tu equipo, que tengan mucho cuidado y mucha precaución, pero te agradecemos, por supuesto, que nos traslade esta información. Así es, mucha precaución, pero tenemos más sobre las Así lluvias. es. Pues sí, precisamente las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en Mazatenango, Suchitepeques, han generado que algunos ríos se desborden, inundando las principales calles de la zona 3 de la mencionada cabecera, que es una de las más afectadas. También el río Cis ha provocado que los pilares del puente El Corinto se socavaran, teniendo que cerrarlo desde el 26 de septiembre porque podría caerse, debido a que la fuerte corriente que se esperaba en el afluente por el paso de la depresión tropical Julia. Hasta el momento las autoridades se mantienen un constante monitoreo ante el incremento de la lluvia. El río tiene muy poca luz, digamos, entre el agua y el puente, ¿verdad? Por eso es que ya se le ha pedido al señor alcalde que nos drague, ya vino una vez, pero usted sabe que siempre baja piedra y tierra y lodo y nuevamente vuelve a su mismo nivel. Entonces se pone muy feo porque sí se sale, incluso esta vez ahorita el 2 de octubre, que fue la última, afectó a los vecinos nuevamente, 19 familias son las que salen afectadas por lo general, y un vecino también tuvo problemas con su vehículo porque se le inundó, ¿verdad? Y pasadas las 18 horas se confirmó que el paso hacia Antigua Guatemala quedó completamente bloqueado luego de que cayera un árbol. Esto obstruyó los carriles de San Lucas Zacatepeques hacia la ciudad colonial en el kilómetro 34 de la RN10, según información compartida por la periodista Emi Sánchez. Y una serie de derrumbes se reportó sobre la ruta interamericana. Esto ocurrió en el tramo de Tecpan, Chimaltenango hacia los encuentros en Sololá. Los incidentes ocurren desde el kilómetro 93.3, por lo que se han habilitado carriles reversibles en los tramos en donde maquinaria realiza tareas de limpieza. Bueno, y en otros puntos del país también se reportan incidentes provocados por las lluvias. Sobre el kilómetro 64.5 de la carretera principal hacia San Martín, Jilotepeque, se presentó un deslave. Las autoridades municipales realizaron las labores de limpieza. Sin embargo, los bomberos recomiendan precaución, ya que esta ruta presenta varios derrumbes. A esto se suma la creciente del río por el sector. Mientras tanto, en el kilómetro 72.5 de la carretera que conecta los municipios de Patzicía, Chimaltenango y Acatenango, Zacatepeques, los bomberos municipales departamentales trabajaron alrededor de 4 horas para habilitar ambos carriles, ya que estaban obstruidos por un árbol que cayó debido a las fuertes ráfagas de viento y lluvia. Bueno, el paso de la tormenta Julia ha causado estragos, Alberto, en un lugar que acabamos de visitar, Alta Verapaz. Hasta el momento se confirma la muerte de 5 personas y 2 desaparecidos. Además, hay sectores de Cobán y San Pedro Carchá que están inundados a causa del desbordamiento del río Cabón. Este es el informe de nuestro compañero Elio Nuila. Las lluvias han disminuido en Alta Verapaz, pero los niveles de los ríos continúan, dejando varios sectores inundados. Hasta el momento en el departamento se confirma la muerte de 5 personas, además de la desaparición de 2 hombres. Se estarán presentando todavía las condiciones de lluvia. En cuanto a precipitaciones, se espera que lo que es la cabecera departamental, con precipitaciones no mayores de 50 milímetros. Vecinos de Cantón Las Casas están preocupados por un agujero que se abrió dentro de una vivienda. Lo que nos preocupa a nosotros por el agujero que encontramos acá, ¿verdad? Que absorbió todo el agua y no se llena. Entonces nos preocupa porque podría ser algún
algún silbán. Desde la medianoche en Residenciales Imperial evacuaron a vecinos. Desde la medianoche estuvimos ya nosotros ahí con respecto a la evacuación ahí de los vecinos que estamos ahí en Residenciales Imperial Zona 7. Ya a eso de las 5 de la mañana pues ya tuvimos las aguas del río Cabón ya pues invadiendo pues cada una de las viviendas. En el municipio de Panzón se reportó un deslizamiento de tierra que cobró la vida de 5 personas. Lamentablemente en Panzós tenemos 2 viviendas soterradas, 5 personas aproximadamente que quedaron, que están desaparecidas. También San Cristóbal Verapaz y el área del Polo Chic se han tenido que realizar evacuaciones. Para Guatevisión, Elio Nuila. Bueno, y las imágenes que verá a continuación muestran el impacto de la tormenta Julia en uno de los sitios turísticos más visitados del país. Se trata de Semuc Champey. Las aguas turquesa cambiaron radicalmente tras la crecida del río Cabón. Hasta el momento el lugar está cerrado para el paso de turistas, en tanto se espera que los niveles del agua regresen a su normalidad. Pero vamos a continuar con la información, aunque vamos a cambiar el tema por este momento. El precio de los combustibles subió este lunes al menos 2 quetzales y el diésel 3 quetzales. Los precios actuales son para la superior de 37.19 quetzales, para la regular de 36.39 y para el diésel de 38.99. Esto en la modalidad de autoservicio. Usuarios en redes sociales informaron que algunas estaciones de servicio ya habían cambiado sus precios y en el servicio completo el precio varía entre 1 y 2 quetzales dependiendo de la estación. Y en otros temas, la Fiscalía Especial contra la Impunidad empezó a exponer sus conclusiones del caso La Línea, en la que están acusados de defraudación aduanera y lavado de dinero el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Se estima que la tesis confirmada del Ministerio Público se detallará en 4 días. La existencia de una estructura criminal. Dentro de estos órganos de prueba, miembros del tribunal, es necesario indicar al método especial de interceptación telefónica. Este es el inicio de la conclusión de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público por la vinculación de 30 personas en la estructura de La Línea, en un juicio que llegó a su etapa final. La fiscal Leslie Rosales es quien es la encargada del caso en su última fase del debate, luego de una serie de cambios que se dieron en el Ministerio Público. En el comienzo de la exposición de las conclusiones, la Fiscalía reafirmó que las escuchas telefónicas expuestas han sido obtenidas de manera legal. Algunos de los implicados llegan a tener hasta 500 llamadas telefónicas, según los registros presentados por la FESI. En este primer día de conclusiones, Rosales mencionó los números telefónicos que en el primer trimestre de 2015 usaban Salvador González, Giovanni Marroquín Navas, Francisco Javier Ortiz, Juan Carlos Monzón, Omar Franco, Carlos Muñoz, entre otros. La fiscal explicó al tribunal que las escuchas telefónicas empezaron a detallarse desde que se registró la agenda de González, quien era parte de la célula externa de la estructura La Línea y quien tenía conexiones según las investigaciones con la presidencia de esa época, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. La existencia de una estructura criminal, también como un órgano confirmativo de la misma, se encuentra el informe de relaciones intercomunicacional, informe de análisis de DEAC 26-2014-JATR, con su ampliación en la guía, el documento que se encuentra en la guía del tribunal como 120 y 139. La Fiscalía empezó a detallar cómo operaban los técnicos en aduanas y los efectos que otorgaban al estar integrados a La Línea. Se estima que las conclusiones durarán 4 días. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Edwin Pitán. Bueno, además de la justicia, Blanca Stalin ha retornado a los eventos de la Corte Suprema de Justicia como magistrada luego de su reinstalación por su suspensión, mientras fue sometida a un proceso por presiones a un juez para favorecer a su hijo. Stalin este lunes se presentó al evento de informe de labores de la Corte Suprema de Justicia, aunque no tuvo ninguna participación en el mismo. Ella integra la Corte.
se mostró seria en el evento, mientras otros magistrados detallaron el informe. El documento que presentó Silvia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, asegura que en el último año se fortaleció el acceso a la justicia y se avanzó en el desarrollo humano, promoviendo capacitaciones. Por otra parte, los 4 agentes de la Policía Nacional Civil detenidos el domingo último por agredir a un comerciante en San Miguel Petapa, este lunes podrían ser escuchados por un juez en la noche o madrugada del martes. Los agentes se encuentran en las carceletas del sótano de Torre de Tribunales. Allí permanecen aislados mientras se programa la audiencia. El fin de semana las autoridades de gobernación confirmaron la separación del cargo a los 4 detenidos mientras se continúa la investigación. En la grabación se ve a los agentes golpear al comerciante indefenso en retiradas ocasiones. Para que tengas un octubre sin sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin sustos con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Gracias por enviar sus mensajes a través de nuestro sistema de Guate Reporta. Vamos a iniciar con este reporte donde una familia de la aldea Sanzuque de Atestaquempa, en Jutiapa, comparte estas imágenes solicitando ayuda debido a que su casa está siendo soterrada y no saben qué hacer. Los dejamos con las imágenes. Seguimos con este reporte desde San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, donde nos comparten imágenes de las inundaciones que se registraron en la localidad. En ellas se observan calles completamente inundadas, así como complejos comerciales inaccesibles. Bueno, y finalizamos con estas imágenes que nos reportan desde San Juan Chamelco, también en Alta Verapaz, donde se puede observar el desbordamiento del río, el cual deja inhabilitado el paso, tanto peatonal como vehicular. Observe las imágenes. Para que tengas un octubre sin sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin sustos con CFS Corredores de Seguros. Presentó. Bueno, y continuamos con más. Ahora vamos a noticias internacionales. Los residentes de Dnipro limpiaron los daños y escombros después de que 2 ataques rusos azotaran esa ciudad ucraniana. Un misil golpeó el medio de la carretera creando un cráter en el suelo. El impacto se produjo a pocos metros de un bus colectivo, cuyo conductor y pasajero resultaron heridos, según dieron a conocer autoridades ucranianas. Residentes de un edificio cercano al bombardeo aseguraron que el impacto del misil afectó marcas de puertas y ventanas y serios daños a los edificios residenciales. El ejército de Ucrania dio a conocer que Rusia lanzó 84 misiles de crucero contra Ucrania, 2 días después de que una gran explosión dañara un puente que conecta a Rusia con Crimea en un ataque que Moscú atribuyó a Kiev. Por otra parte, choques entre manifestantes y policías en Santiago, esto durante una protesta de pueblos originarios de Chile. Una decena de personas fueron detenidas. Los manifestantes protestaban contra la militarización de zonas de las regiones del Biobío y la Araucanía, donde se producen ataques incendiarios y enfrentamientos entre grupos radicales mapuches que reivindican tierras ancestrales. La marcha se realizó en el marco de la conmemoración del Día del Encuentro de Dos Mundos, como se le conoce en Chile al Día de la Raza, o a la llegada de Cristóbal Colón a América. Bueno, y brigadas de rescate intensificaban este lunes la frenética búsqueda de 56 desaparecidos. Así es, las labores se hacen bajo lodazal de un deslave que arrasó un pueblo de Venezuela y dejó al menos una treintena de muertos. Se intensifica la búsqueda de más de 50 desaparecidos bajo el lodazal de un deslave que arrasó un pueblo de Venezuela y dejó al menos una treintena de muertos.
Unos 1.200 funcionarios fueron desplegados en las Tejerías, estado de Aragua, a unos 52 kilómetros de Caracas, y golpeado el sábado por este deslizamiento que se produce en medio de una atípica temporada de lluvias, agravada por el fenómeno de la Niña, ondas tropicales y los coletazos del huracán Julia. Esto es pérdida total, esto es devastación, familiares todavía desaparecidos. No sabemos si debajo de estos escombros puedan haber todavía personas. Por ahora darle gracias a Dios porque estoy viva y tengo salud. Empezar de cero, miren lo que tengo. La crecida del río, de hasta 6 metros en las estructuras más cercanas al cauce, arrastró automóviles, porciones de viviendas y las antenas telefónicas. Toneladas de sedimentos y troncos complican las tareas y los vecinos apoyan desesperados las labores de rescate junto con las autoridades, cuerpos militares y policiales. El gobierno instaló refugios en la cercana Maracay y además la distribución de 300 toneladas de alimentos. Se trata del peor desastre natural de Venezuela en décadas. En 1999, alrededor de 10.000 personas murieron por un gran deslave en el estado Vargas, en el norte del país. El último reporte del Banco de Guatemala reportó que el ingreso de divisas por remesas familiares creció 21% de enero a septiembre de este año. Temas económicos luego de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. En este momento llega Paula Osaeta. Porque es momento de que hablemos de dinero. Presentado por Tarjetas BAM. Compra lo que quieras hasta en 48 cuotas. Conoce los comercios aliados en bam.com.gt. BAM presenta. María Luisa, Alberto, qué gusto saludarlos. Hoy les cuento que el último reporte del Banco de Guatemala mostró que el ingreso de divisas por remesas familiares creció 21% de enero a septiembre de este año, alcanzando 13.321.3 millones de dólares, que equivalen a unos 102.571 millones de quetzales, dinero que en su mayor parte se destina para el consumo en los hogares. Por 9 meses consecutivos, el flujo mensual se mantiene por encima de los 1.000 millones de dólares, y solo en septiembre se situó en 1.597.2 millones de dólares. Aunque el indicador inició con una tasa de crecimiento del 30% en enero, a septiembre fue del 21% y se mantiene en desaceleración, al considerar que el 2021 fue un año sobresaliente en el ingreso de divisas por remesas, al marcar una tasa de crecimiento del 34.9% y un monto de 15.295 millones de dólares. El pronóstico de cierre para este año indica que el total podría alcanzar los 17.590 millones y en el 2023 18.645 millones. Y en otros temas les cuento que durante las tormentas ETA e Iota, uno de los sectores más afectados de la agricultura fue la del arroz. Muchos de los productores perdieron todas sus cosechas y hasta el momento algunos no se han recuperado. Ahora se vuelven a enfrentar a otro golpe, la llegada de Julia, que también causó estragos. La situación de hace 2 años con las tormentas ETA e Iota para muchos arroceros vuelve a repetirse, sobre todo en Panzós y el Polochic, en donde los cultivos de arroz quedaron de nuevo inundados. Ellos están acostumbrados al agua, la mayor parte del tiempo les llueve, pero en esa área el agua no ha bajado sus niveles desde más o menos junio, julio, y se han visto afectados en un inicio con no haber podido cortar la primera cosecha del año que sucede en esa época. Con la llegada de la tormenta tropical Julia, ahora la segunda cosecha de arroz corre el riesgo de también no poder ser cortada. Wong comentó que por el momento no pueden dar cifras de pérdidas, pues el arroz es un cultivo de agua que resiste. Será hasta que bajen las inundaciones que logren determinar lo que se perdió. En conjunto, las áreas en donde se va a ver afectado el cultivo del arroz, que es el área de la costa sur y esta parte norte, más o menos son como unas 2.500 o 3.000 manzanas de terreno que equivalen a 150.000 quintales de arroz. Entonces sí es bastante volumen, importante para el consumo del país,
pero en ningún momento se afecta el abastecimiento. Wong agregó que tienen un contingente de desabasto que fue autorizado el pasado 27 de julio por las autoridades, por lo que está cubierta esa parte de abastecimiento para finales de este año. Hay miles de familias las que se dedican al cultivo de arroz en el país y son las que sufren, pues al no tener la cosecha, pierden lo que les da para subsistir. Y hoy también hablaremos de Instagram, y es que aunque a veces lo olvidemos, las redes sociales son un negocio y tras la desaceleración en el desempeño de Meta, reportado por Mark Zuckerberg en julio de este año, que representó una caída del 36%, a nadie sorprenderá que la empresa esté buscando cómo incrementar sus ingresos. Una manera de hacerlo es la comercialización de espacios publicitarios dentro del feed de la aplicación que ven los usuarios. Buscando estos espacios, Instagram ha anunciado que comenzará a experimentar mostrando posts pagados en la pestaña de Explorar y en el feed de perfil usuario. Aunque la presencia de publicidad en la pestaña de Explorar no es tan distinta a las ubicaciones que la plataforma habitualmente ofrece a sus anunciantes, la presencia de posts pagados intercalados dentro del muro de un usuario sí cambia un poco las reglas del juego. Por medio de una entrada en el blog oficial de la red social se explicó que los posts pagados en los perfiles de los usuarios solo aparecerán en principio en perfiles públicos de usuarios que no sean adolescentes, además de que trabajan ya en un plan de incentivos para que algunos creadores de contenido puedan obtener ingresos por medio de estas nuevas posiciones publicitarias. Fuera de Instagram, Meta también experimenta con nuevos espacios y esquemas publicitarios, sobre todo en Reels, el formato que más impulsa la empresa desde la llegada de TikTok. Recuerde que mañana regreso con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Compra tu televisor o lo que quieras, hasta en 48 cuotas. Y vive la pasión del fútbol con tus tarjetas BAM. BAM presentó. Al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes, recordándole también que pueden mantenerse informado minuto a minuto en las plataformas digitales, sobre todo por el tema de la tormenta tropical, en este caso Julia. Así es, y por favor pidiéndole muchísima precaución donde quiera que se encuentre. Nos vamos a despedir con estas impresionantes imágenes de una aurora boreal que brilla sobre un lago en Noruega. Esta vibrante aurora era visible sobre el lago South Indian, que logró captar un fotógrafo. Las luces del norte, también conocidas como auroras boreales, pueden ocurrir en cualquier momento, pero son más visibles a simple vista durante la noche en lugares de gran altitud. El timelapse fue compartido por la página de YouTube Storyful.